Como siempre, lo prometido es deuda y ya estamos aquí una vez más en Punto y Coma para platicar de un tema de su interés. Más de 100 políticos han sido asesinados ya desde que inició este actual proceso electoral, entre ellos 17 candidatas. Esta situación preocupa, por supuesto, a las autoridades electorales, pero la pregunta es si existe algún protocolo para atender a las mujeres víctimas de la violencia política. Hoy justamente vamos a platicar sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. En el actual proceso electoral, más de 100 políticos han sido asesinados en nuestro país. Entre los homicidios se encuentran el de 17 candidatas, situación que prendió alarma entre las autoridades electorales y organizaciones civiles, quienes han pedido poner fin a la violencia de género. Tan solo a la madrugada del pasado sábado, Juana Maldonado, candidata a una diputación local de Puebla por el Partido Verde Ecologista de México, fue asesinada a balazos en Puebla junto a una de sus colaboradoras. En un ataque similar en Oaxaca, falleció Pamela Terán, candidata a concejal de Juchitán por el PRI, quien fue abatida a tiros junto a su chofer y su fotógrafa. Ante esta situación, partidos políticos han pedido a las autoridades electorales fortalecer el protocolo para atender a las mujeres víctimas de la violencia política. Esto con el objetivo de ejercer sus derechos de votar y ser votadas, y para responder al contexto de violencia registrado durante el actual periodo electoral. Bienvenidos una vez más a Punto y Coma. Mi nombre es Paola Barquet y hoy nos acompaña en el estudio Dania Paola Rabel Cuevas. Ella es consejera del INE y también está aquí conmigo mi queridísima Fabi Guarneros. Fabiola, ¿cómo estás? Bien. Y bienvenida a este espacio. Creo que la primera pregunta es: ¿cuál es el primer contexto que podemos ahorita ver en México a nivel políticas y, por supuesto, mujeres y violencia? Mira, sin lugar a dudas nos preocupa el contexto que estamos viviendo de violencia. Yo lo he dicho en otras ocasiones, a mí me parece que si no existe seguridad, no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay democracia. Es importantísimo que los candidatos y las candidatas puedan hacer campaña. A mí me preocupa mucho cuando dicen que no hay condiciones para que puedan hacerlo, porque no nada más se ven lesionados sus derechos políticos propios, sino de toda la ciudadanía que tiene que tener derecho de poder conocer sus propuestas para emitir un voto informado. Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Adicionalmente, sabemos que las mujeres que incursionan en la política están expuestas a una violencia muy específica que se dirige en contra de ellas por romper los esquemas, por romper estereotipos, por incursionar en los asuntos públicos, y entonces nos preocupa todavía más también porque tenemos en esta ocasión, gracias al principio de paridad de género que está en la Constitución desde el 2014, más mujeres que nunca contendiendo por un cargo público. Entonces eso nos hace a nosotros asumir una actitud reforzada para llamar a las autoridades encargadas de la seguridad pública de que verdaderamente velen por la integridad de estas mujeres y en general de todos los candidatos, desde luego. Consejera Dania, ustedes trabajaron ya desde el año pasado, si no mal recuerdo, en un protocolo justo con otras dependencias, con Gobernación, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, con el Instituto Nacional de Mujeres, el propio INE lo impuso mucho. ¿Qué busca este protocolo y de dónde nace, desde cuándo han estado viendo que se registran estos hechos de violencia, que surge la necesidad de crear este protocolo? Mira, justo después de la experiencia de 2014, cuando ya se estableció el principio de paridad de género, que implementamos por primera vez en las elecciones de 2015, nos dimos cuenta de este fenómeno. Un fenómeno que además pues no está tipificado hoy en día todavía, ¿no? No tenemos nosotros una noción clara legal de qué es la violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Eso trae muchos problemas porque a la hora de conocer los asuntos, pues no sabemos qué elementos lo componen. Entonces pensamos hacer un protocolo que justamente traigo aquí. Esta es la última edición de este protocolo que hicimos el año pasado. Ya habíamos hecho una edición previa en 2016. Esta es una edición actualizada en donde buscamos definir qué es violencia política contra las mujeres por razón de género. Esto es muy importante porque si no tenemos claro qué es, se puede trivializar el tema y se puede incluso
incluso utilizar como una estrategia política, y lo cierto es que a las mujeres que están contendiendo, a las mujeres que ocupan un cargo público, sí se les puede criticar. ¿Qué es lo que no se puede hacer y qué es la definición de violencia política contra las mujeres que nos da este protocolo? A ver, nos da elementos muy importantes. Nos dice, son cualquier acción u omisión que se dirige en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer, que le genera una afectación desproporcional y quizá el elemento más importante para el ámbito político, que busca mermar o tiene como resultado la merma de sus derechos político-electorales, incluso en el ejercicio de su cargo. Eso vamos a encontrar en este protocolo, y además una serie de instrumentos, los procedimientos que pueden utilizar las víctimas en cada una de las instituciones involucradas. Se desglosa perfectamente cuáles son las atribuciones de las instituciones que podemos conocer de estos casos, haciendo especial énfasis en el IFE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, porque desde luego somos las instituciones que conocemos sobre los derechos políticos, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que en el caso de las mujeres que han sido asesinadas en este tiempo, las candidatas me refiero, haya sido por cuestión de género y no por ejemplo, en el caso de los muchos hombres que también han sido asesinados, que es más bien cuestión política o territorial o de grupos armados o más que terroristas, los narcotraficantes? ¿Qué nos haría pensar en este caso que las mujeres, o algunas de ellas, porque me imagino que no todas tienen el mismo origen, pudieran tener la razón de simplemente ser mujer en la política? Esa es una pregunta importantísima que agradezco mucho que me hagas, Paola, porque efectivamente ahorita nosotros no podemos decir con certeza que fueron asesinadas por ser mujeres y por incursionar en el ámbito político. Lo único que sabemos es que eran precandidatas o candidatas. Entonces tenemos que esperar a que se haga esta investigación. Sin embargo, sí tenemos que visibilizar que esto está pasando para darle seguimiento y, a final de cuentas, poderle informar a la ciudadanía si esto derivó de su labor política o hubieron otros factores, un contexto de violencia que las afectó también a las mujeres, como está afectando a los candidatos. Y también es bien importante, por ejemplo, cuando tú hablabas también de esta violencia política contra las mujeres, que es muy difícil de definir, y que gracias a la pregunta de Paola también hay otra vertiente que es política y luego solo por ser mujer. En la parte de la política, por ejemplo, un caso, cuando podemos decir que es violencia política contra las mujeres, es cuando le quitan sus derechos, digamos, cívicos, es decir, impiden que sea una candidata, impiden que llegue a una lista pluri, hay amenazas incluso y hasta muerte. ¿Es correcto? Es correcto, pero un elemento adicional, que sería el elemento de género, es: yo no quiero que tú seas candidata porque eres mujer, porque yo pienso que las mujeres no saben gobernar, porque yo pienso que las mujeres no hacen bien las cosas, y el ámbito público no es a donde corresponden las mujeres corresponden al ámbito doméstico. Entonces, ese sería el elemento de género adicional que tendríamos que verificar. Bien, maestra Dania, Paola, vámonos rapidísimo a un corte, si nos permite, y aquí está la pregunta que también estamos haciendo a ustedes para que nos ayuden a participar en esta mesa del día de hoy en Punto y Coma, que dice así: ¿saben ustedes? Dice, ¿será suficiente el protocolo creado por el INE en México para atender a las víctimas de la violencia política? Sí y no son las respuestas. Ayúdenos, por favor, ahí en su participación en Twitter. Volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Punto y Coma. Estamos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con la violencia política contra la mujer. Y desde el 2014, ya nos lo dijo la consejera, se han registrado estos hechos, pero en los últimos, en el año pasado y en las últimas fechas, se ha agudizado. Apenas el fin de semana pasado conocimos el caso de la candidata concejal en Juchitán, Oaxaca, donde de plano fue asesinada. O sea, no hay víctimas, no, hay que usar las palabras, fue asesinada. Y, por ejemplo, nos decías, tú eres mujer y no puedes serlo. ¿Qué pasa con el caso de Oaxaca también, en donde hombres disfrazados o que usurparon la identidad de transgéneros, ¿no?, decidieron ocupar ese lugar para tener ellos la candidatura? Afortunadamente se dio a conocer, se denunció, se publicó en todos lados y se detuvo y hay una sanción. Pero esto es parte de, a ver, tú no puedes. ¿Cuál es tu opinión? A ver, es muy lamentable lo que ocurrió en Oaxaca. Tenemos que recordar que tanto el Instituto Nacional Electoral
como los institutos electorales locales tienen que emitir lineamientos para aplicar el principio de paridad de género. Dentro de estos lineamientos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca estableció una medida que desde mi perspectiva es bastante progresista para aceptar que las personas que se autoascribieran con un determinado género, así se les considerara para el principio de paridad. Entonces, si a lo mejor es un hombre trans, que entonces a lo mejor no ha cambiado todavía su cuerpo, pero su expresión de género es femenina, tenía derecho de inscribirse como si fuera una mujer. Aprovechando esta medida, algunas personas que no eran trans y que incluso estaban buscando una reelección, que eran conocidos en su comunidad por tener ya una familia, pues resulta que se inscriben como si fueran personas trans. Yo creo que sí, desde luego, son los obstáculos, las resistencias naturales que encontramos tanto para la incursión de las mujeres como de otros grupos en situación de vulnerabilidad, como en este caso la comunidad LGBTI, específicamente los grupos trans, pero lo que hay que destacar es que las autoridades actuaron de inmediato. El Instituto Electoral local emitió medidas cautelares para bajar 17 de los 19 registros, que eran los que estaban irregulares, y hoy por hoy ya resolvió el procedimiento administrativo sancionador y canceló esos registros de candidaturas. Se les conoce como mushes, ¿cierto? Es correcto. Es toda una cultura y es importante destacarla porque también creo, y justamente en la mesa creo que está muy bien hablar del asunto, porque es totalmente progresista, está abriendo las puertas ya no nada más a las mujeres, sino a los mushes, que en este caso, explicándole a la gente, sí sería como una vertiente de los transgénero que en Oaxaca en específico muchas veces es bien visto, porque antes había pocas mujeres en la comunidad y entonces habían hombres que tenían que hacer el rol de mujeres dentro de sus propias familias, como jefas de familia, como yo cocino, como yo, entonces toman todo el rol y es incluso respetado en Oaxaca este tipo de roles, entonces que se pretendiera usurpar eso era grave, pero mucho mejor es poner el dedo en que se están abriendo ya las puertas para ese tipo de roles y sin duda ya serían mujeres y en este caso trans, que también estaría pues siendo algo muy positivo para nuestra democracia. Sí, ¿no? sí. Ahora, consejera, por ejemplo, nos decía, ya estamos definiendo en este protocolo qué es violencia política contra la mujer, y nos decía de las instituciones. Por ejemplo, ¿se preparan las candidatas? Es decir, ¿se les invita a que lean el protocolo? ¿Cuáles medidas pueden seguir? ¿Cuáles son los timbres que tienen que tocar cuando ellas saben que hay amenaza? ¿Cuáles son las alertas que ellas tendrían que ir identificando para protegerse y acudir con ustedes? Sí, por supuesto. Además de que tenemos acercamiento con ellas para darles este tipo de capacitación, nosotros tenemos desde luego el registro de todas las candidaturas. Yo pedí como presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación que se modificara el aviso de privacidad cuando hacen su registro para que nos permitieran tener acceso a sus datos personales, a su correo electrónico, teléfono, domicilio, para poderles hacer llegar todo este tipo de información. Entonces, les mandamos ya a su correo electrónico este protocolo para que lo conozcan. Desde luego estamos abiertos también por si tienen alguna duda para que nos la hagan saber y poderlos atender. ¿Qué tanto entre generaciones ha sido complicado el tema de la preparación? Porque ahorita hablabas de enterarlas del protocolo y creo que previo a eso hay otro paso y es que las mujeres estemos bien preparadas para llegar al puesto, porque esto por generaciones antes no se había hecho. Entonces creo que hoy algo que tenemos como reto las mujeres es prepararnos para puestos que antes ni siquiera teníamos la oportunidad de ocupar. Hoy una candidatura a cualquier puesto de administración, de gobierno, incluso del país, resulta todo un reto, ¿cierto? ¿Cómo puede esto afectarnos generaciones atrás en las que no nos hemos preparado? Mira, yo creo que en principio nos tenemos que preparar hombres y mujeres, ¿no? A ver, una de las cuestiones que se llega a criticar es que muchas veces a las mujeres para ocupar un cargo público se les exige esta capacitación previa cuando nunca se les exigió a los hombres para ocupar ese cargo público, ¿no? Les están pidiendo que, bueno, pues que acrediten que efectivamente tuvieron los conocimientos, la capacitación, la experiencia, cuando los hombres están llegando a los cargos públicos y aprenden a partir de que desarrollan ese puesto. No obstante esto,
Sí tenemos también nosotros en la LEGIPE un dinero que es específico para la promoción de los liderazgos femeninos. El 3% del financiamiento público que nosotros damos a los partidos políticos se tiene que destinar a esta finalidad, a darles capacitación, a darles todas las herramientas que puedan requerir en su desempeño político. Pero sí quiero hacer énfasis en que este requerimiento tiene que ser tanto para los candidatos como para las candidatas. Sin duda. Con esto, rapidísimo, un corte como siempre y regresamos con más. Por favor, ayúdenos con esta respuesta en Twitter. Ahí tiene la pregunta: ¿será suficiente el protocolo creado por el INE para atender víctimas de la violencia política? Sí, hasta ahora 14% y el no 86%. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma con la maestra Dania Paola Rabel Cuevas. Ella es consejera del INE y también presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Instituto. Y les voy a leer una nota que va llegando, que nos las pasan de la redacción de Excelsior, que dice que la candidata a la alcaldía del municipio de Álvaro Obregón, María de Lourdes Torres Díaz, ¿se acuerdan? Ella fue secuestrada allá en Michoacán. La encontraron y ahora anuncia que va a continuar con sus labores proselitistas, es decir, va a continuar en la campaña. Estos son ejemplos de mujeres que fueron violentadas, ¿no?, por política, por género, pero que además de sufrir una cosa, me imagino que muy angustiante y muy difícil, dice, pues no, retomo mis principios, mis convicciones, sigo en la campaña. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y la segunda, ¿qué tendría que hacer ella si quisiera presentar una queja ante quiénes, tomando en cuenta el protocolo? Mira, la verdad es que es muy lamentable esta situación. Tenemos una campaña con el NDI que se llama No es el costo, porque ese no debe ser el precio porque las mujeres incursionen en la política, que sufran ese tipo de violencia, no lo podemos permitir. Tenemos que cambiar cómo se da la confrontación en el ámbito político. Tiene que ser una confrontación meramente de ideas, de propuestas. Sí, desde luego hay una tensión normal cuando se está en una contienda, pero esto no tiene que trascender para afectar la integridad física de una persona e incluso para atentar contra su vida o la de sus familiares. Es muy lamentable lo que ocurrió en este caso, pero también a la vez es una muestra de que las mujeres sí quieren participar en la política. Tan quieren hacerlo que a pesar de todo este ambiente adverso, lo siguen intentando. Eso es una muestra más de lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, si ella quisiera presentar una queja, por lo que me comentas de la nota, pues esto es de índole penal. Tendría que acudir ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. No obstante, si hubiera alguna cuestión administrativa que pudiera atender el INE, los requisitos que tendría que cumplir ella para la presentación de una queja es presentar un escrito con su nombre, firma autógrafa o huella digital. En caso de que no lo presente ella, sino su representante, tiene que adjuntar los documentos con los cuales acredite la representación que tiene, una narración de los hechos clara, breve, manifestando todas las cuestiones de tiempo, modo y lugar. Y, por último, las pruebas que tiene para acreditar su dicho. Esos serían los requisitos. Evidentemente tiene que poner un domicilio para hoy recibir notificaciones. Y con eso se podría presentar una queja ante el INE cuando fuera una violación administrativa. Eso lo puede hacer en oficinas centrales o incluso en nuestros órganos desconcentrados. Nosotros tenemos juntas locales en las 32 entidades federativas y también juntas distritales en los 300 distritos electorales que tenemos en el país. Y que aquí creo que estamos hablando de verdaderos héroes del día a día. Son, en este caso, una mujer que sobre el interés individual y el interés propio sabe que se está arriesgando la autocensura de la sociedad si ella decide no seguir con su carrera. Entonces me parece que de verdad es una de esas cosas que uno tiene que pues ponerle un honor, una medalla y decirle a esta mujer gracias, ¿no? Porque gracias a una mujer como ella, que a pesar de un secuestro dice, no, pues yo voy a seguir con mi labor porque si yo me callo, nos callan a todos, ¿no? Sí. Y en ese sentido quiero preguntarte hoy el rol de las 4 consejeras que están trabajando, y tú eres una de ellas, ¿qué cambios están generando en el día a día en el INE? Mira, la verdad es que uno de los grandes logros que tuvimos ya ahora en el INE es tener por primera vez en su historia una comisión de igualdad de género y no discriminación.
jamás en la historia, desde el Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral, que es mucho más corta, habíamos tenido una comisión de esta índole. Como no es una comisión que esté prevista en ley, es una comisión temporal, va a tener una vigencia de 2 años. Lo pensamos así porque una de las problemáticas a las que más se enfrentan hoy por hoy las mujeres es a no poder ejercer el cargo por el cual fueron legítimamente electas con normalidad. Les ponen muchos obstáculos, a veces les niegan información, a veces no hacen caso a sus instrucciones. Entonces va a durar 2 años esta comisión para que por lo menos durante 1 año nosotros podamos darle seguimiento a ver cómo se están desenvolviendo en el desempeño de su cargo y poder visibilizar cualquier conducta que obstaculice su labor. Ahora, hemos hecho varias cosas innovadoras desde que creamos esta comisión de género. Una de las mayores me parece haber creado el protocolo trans. Es un protocolo que la mayor medida que trae es que una persona cuya expresión de género no coincida con los datos plasmados en la credencial para votar, es decir, con su fotografía, con su nombre o con el sexo que viene ahí en la credencial para votar, va a poder votar. Esto es una medida innovadora, con eso atendemos también algunas preocupaciones de CONAPRED y de COPRED de la Ciudad de México, porque hay que decir que esta medida ya se había adoptado, pero nada más en la Ciudad de México en las elecciones de 2015. Nosotros habíamos puesto trípticos para que estas personas pudieran votar libres de discriminación y entonces ahora estamos haciendo esta medida a nivel nacional. Creamos este protocolo, estamos nosotros capacitando a nuestros funcionarios y funcionarias de casilla para que les permitan votar. Si algún representante de partido político tuviera alguna duda si estas personas pueden votar, lo único que va a hacerse es que se va a poner en la hoja de incidentes y nada más, pero no les pueden impedir su derecho a votar. Otra de las cuestiones que hicimos novedosa es, en los criterios de registro de candidaturas y de coaliciones, pusimos varias acciones afirmativas. Por ejemplo, que la lista de representación proporcional para el Senado sea encabezada por mujeres. Nos dimos cuenta que efectivamente tenemos una gran subrepresentación en los órganos legislativos, pero particularmente enfocada en la Cámara de Senadores. Entonces, para revertir esta subrepresentación, tomamos esta medida. También advertimos que tenemos 28 distritos electorales indígenas. Nosotros los catalogamos así porque hay una población preponderantemente indígena. Por lo menos el 50% de la población de estos distritos es indígena. Entonces dijimos, bueno, tiene que haber una representación indígena en la Cámara de Diputados para atender esta realidad. Y les dijimos a los partidos políticos que de esos 28 distritos electorales, por lo menos en 13 tienen que postular a personas indígenas, pero además también advirtiendo que las mujeres indígenas todavía están expuestas a una mayor vulneración de sus derechos y todavía son más subrepresentadas que los hombres indígenas. Dijimos, me tienes que aplicar el principio de paridad de género en estas postulaciones. Eso es novedoso porque el principio de paridad de género nosotros lo solemos aplicar de manera integral, con todas las postulaciones que se nos presentan, pero aquí lo focalizamos porque queremos que lleguen mujeres indígenas a la Cámara de Diputados. Ajá, o sea, no solo digamos que se integren en la lista general, sino por el distrito de indígena haya uno. Si un partido político hace 13 postulaciones, entonces por lo menos que 6 sean de mujeres indígenas. Ahora, Dania, una pregunta que tiene que ver con esto. Es muy importante que avancemos, ¿no?, en la legislación con la paridad, en estos protocolos que ustedes hacen de la afirmativa ficta, ¿sí? Acción afirmativa. Pero, ¿qué pasa cuando de repente los partidos no llegan a cumplir con la cuota? Es decir, que no hay suficientes mujeres para que quieran estar en la lista, para integrar en la lista. Y que esto tiene que ver no con la cantidad de mujeres, porque somos muchas. De hecho, 51% es la otra movilización de Gira y de las campañas de las feministas diciendo que 51% somos mujeres en el país, ¿no? Bueno, no es en cuanto a número, sino a que no quieren porque no fueron preparadas, porque no les interesa la política, porque no saben que su papel, su voz, sus acciones pueden incidir en nuestra vida. Es decir, no tuvieron derecho a la educación, su marido todavía les dice por quién votar o no las deja votar, y entonces no saben que pueden prepararse para un cargo. Mira, la verdad es que en los partidos políticos hay mujeres suficientes para ocupar las candidaturas y para poder cumplir con el principio de paridad. Si ellos dicen que no tienen mujeres suficientes o que no quieren participar,
mala tarde, porque entonces tienen que capacitarlos, porque nosotros tenemos que velar porque se cumpla con el principio de paridad, y si no lo cumplen, no hay registros. Entonces, o pierden la posibilidad de postular en ese lugar a alguien, o ponen a una mujer para cumplir con el principio de paridad. Y algo adicional, o sea, ya también lo tenemos en las leyes, tanto nacional como locales. No las pueden mandar a los distritos perdedores, no las pueden mandar a los lugares donde no tienen ninguna posibilidad de ganar. Las tienen también que mandar de manera paritaria junto con los hombres a lugares competitivos, porque luego es, bueno, sí cumplimos, pero las mando a puros lugares donde nunca van a llegar. Claro. Y luego le echan la culpa de no sabe hacer campaña. No, bueno, lo que pasa es que tu partido político nunca ganabas de por sí ahí, y además como ya lo das por perdido, pues tampoco la apoyaste, no le diste los recursos financieros y humanos que requería. Pues qué interesante, Dania, porque tienes toda la razón. Incluso el discurso de los partidos políticos, decir, no, es que no hay, no nos alcanza, es machista. Claro. Es de violencia, no es contra género, ¿no? Y tienes razón, al obligarlos a decir, pues o la pones, obligas al partido a que prepare sus cuadros y que prepare mujeres, porque vemos muchas mujeres, aquí estamos, talentosas. Vamos a hacer una pausa y los invitamos a que participen en nuestra cuenta de redes sociales, y ahí abajo en comentarios nos pueden mandar sus preguntas, dudas, todo lo que ustedes quieran saber en @puntoycoma_tv. ¿Será suficiente el protocolo creado por el INE México para atender víctimas de la violencia política? 21% dice que sí, 79% dice que no. Regresamos. Estamos leyendo todos sus comentarios para que, bueno, sepan ustedes que esta plataforma funciona para que también aquí se traten sus puntos de vista. Y la pregunta dice, ¿será suficiente el protocolo creado por el INE para atender víctimas de la violencia política? Y, por ejemplo, aquí dice Vecinos Unidos, lo que se requiere no es un protocolo, se requiere acción de protección y cultura a la sociedad para parar la violencia en contra de las mujeres y los hombres. Y también está Ocas, que dice, seguramente su protocolo trans no será abusado para cometer fraude electoral. Y lo dice pues de manera burlona un tanto, porque al final pone ja. Y nos decías en el corte que la verdad sabes que no es suficiente, pero que es un muy buen inicio. Platícanos, ¿qué otras medidas se puede tomar a partir del INE que sean importantes? Porque nos decías, es cierto, ahorita 76% de la gente ha respondido que no es suficiente, y estoy de acuerdo. ¿Por qué estás de acuerdo? A ver, yo comparto totalmente esta percepción de la gente que ha participado, que dice que el protocolo no es suficiente. Este es un esfuerzo que hicimos varias instituciones porque no tenemos tipificada la violencia política contra las mujeres por razón de género, y eso no puede ser un obstáculo para que nosotros actuemos ante una realidad. El protocolo no es vinculante, pero lo que sí hay que destacar de este protocolo es que retoma diversas normas nacionales e internacionales que sí lo son. Y me quiero enfatizar un poco sobre el tema de los instrumentos internacionales. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se estableció que los instrumentos internacionales que suscribe el Estado mexicano en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. Y este protocolo está retomando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, y también la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Entonces lo tenemos aquí todo sintetizado y compilado en este protocolo. Eso nos ayuda mucho, pero sí, efectivamente no es suficiente, porque tenemos nosotros que tener una definición tanto en la LEGIPE como en el Código Penal, como en las legislaciones generales, para poder atender de manera más adecuada este tema. ¿Qué es lo que yo estoy advirtiendo, por ejemplo, que está pasando en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales? Bueno, que al no tener el tipo específico que compone la violencia política contra las mujeres, se puede prestar a la subjetividad de quien está aplicando la norma. Entonces, a lo mejor para mí como juzgador, pues no puedo creer que determinada conducta sí es violencia política contra las mujeres, pero para otro no. Es necesario tener esta tipificación para que tengamos estos elementos objetivos y no esté esto al arbitrio de quien aplique la norma. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho. Por ejemplo, en el caso del INE, esta definición que viene en el protocolo, lo agregamos en nuestro reglamento de quejas y denuncias. Eso no es un tema menor, porque implica que las quejas que se nos presenten las vamos a poder atender también
a partir de la definición que ya jalamos de aquí para el reglamento de quejas y denuncias. Entonces, sí vamos a conocer de casos de violencia política contra las mujeres, pero lo estamos tratando de hacer ante la ausencia de legislación con las herramientas que nosotros mismos nos estamos creando. También en el corte, consejera, porque platicamos mucho, la verdad, y está muy interesante todo este asunto, es ¿qué otros casos o anécdotas has recibido tú en tu comisión o de las otras comisiones que tienen que ver con estos asuntos que te preocupan? Mira, yo creo, a ver, lo que vemos en el INE tiene que ver más que nada con la propaganda que se da en contra de las mujeres, ya sea como candidatas o ya sea en el ejercicio del cargo, ¿no? ¿Qué casos hemos tenido así paradigmáticos? Primero comento algunos que nos han traído hasta este punto. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, la Sala Superior resolvió un asunto que promovió la presidenta municipal, Felicita Muñiz. Ella sufrió de varios atentados a través de propaganda en donde se le ponían mantas alrededor de la presidencia municipal que decían: pueblo, ¿no te da vergüenza que una mujer te gobierne? ¿Qué acaso ya no hay hombres para gobernar? Un perifoneo en donde con palabras altisonantes la estaban insultando todo el día mientras ella trataba de desempeñar su labor en la presidencia municipal. Y bueno, además se pudo comprobar que esto lo hacía pues sus contendientes, las personas que habían competido con ella en el proceso electoral y que desde luego querían llegar a ese cargo. Otro caso que tuvimos que nos llevó también hasta este momento tiene que ver con la actual gobernadora de Sonora. También cuando ella estaba compitiendo para ser gobernadora, aparecieron mantas en todo el estado que decía, por ejemplo, las mujeres como las escopetas cargadas y en una esquina. Entonces, ese tipo de comentarios eran recurrentes. Ahora, ¿qué hemos visto en este proceso electoral? Nosotros ya resolvimos un asunto de una candidata al Senado, porque en un medio por internet, en un portal, se estaban haciendo publicaciones, sí criticando a lo mejor su gestión, cosa que sí se puede hacer, pero incluso también su físico, su vida privada. Decían, por ejemplo, porque estaba embarazada, que se veía grotesca, que cómo no le daba vergüenza salir así, que se había operado y le había quedado muy mal la operación. Cosas de esa índole son las que hemos visto y que constituirían violencia política de género contra las mujeres en una propaganda, ¿no? Hemos visto también un caso en donde ya se dictó medidas cautelares con una candidata a gobernadora en Puebla, en donde salió un spot que se le está diciendo que no tiene ella la capacidad para estar como candidata y para en su caso llegar a ser gobernadora y que nada más fue impuesta por su pareja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que refuerzan estereotipos son las que en su momento nosotros podemos conocer y parar con una medida cautelar. Ajá. ¿Que la medida cautelar qué implica? La medida cautelar implica que si se presenta una queja, se conoce en la Comisión de Quejas y Denuncias y, por ejemplo, si es un spot, se da inmediatamente la instrucción para que se retire del aire hasta que se resuelva esa queja, ¿no?, en el fondo. Y bueno, déjenme platicarles que nuestra consejera Dania Paola tiene más o menos 10 años, ¿no?, estudiando y dedicándose a esto, y que inició siendo asesora de un consejero electoral. Entonces también atrás de ti hay toda una trayectoria y también te ha costado a ti trabajo abrirte paso en este camino. Mira, yo creo que, a ver, algo que nos pasa con recurrencia a las mujeres es que a veces se nos descalifica tan solo al vernos. Entonces tenemos que luchar contra eso, contra los prejuicios que tienen las personas. Justo el día de ayer acudí a un foro sobre violencia política contra las mujeres y comenté algunos comentarios que me han hecho, ¿no?, por redes sociales, y por ejemplo uno de los comentarios que vi decía: no se ve apta. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la imagen que tiene que tener una persona para verse apta? Eso está basado nada más en un prejuicio. Me hizo recordar a Sabina Berman, que dice en el libro de Denise Dresser, que cuando se nos pregunta cómo te imaginas a una figura de autoridad, jamás nadie, ni hombres ni mujeres,
nos imaginamos a una mujer de cabello largo y tacones. Entonces, contra esos prejuicios hay que luchar día con día, porque tenemos que demostrar muchas veces mucho más de lo que tiene que demostrar un hombre, que tenemos las capacidades, que tenemos los méritos para estar en el cargo que estamos ostentando. Y no solo en el cargo, sino además de perseguir las causas que tienes, ¿no? Lo decías con el tema trans, que hiciste tuya esa causa y la defendiste hasta que pudiste empezar a crear este primer protocolo, y ahora vas a estar 9 años en el cargo, cosa que además ya va a ser una realidad para el resto de los consejeros, ¿cierto? Platícanos un poco de esta continuidad que Fabis atinadamente decía, qué importante es que ahora se le dé continuidad a estos trabajos. Mira, la verdad es que a mí me interesa mucho poder mejorar la situación de grupos en situación de vulnerabilidad. Estas personas, o sea, desde luego son ciudadanos y ciudadanas como nosotros, tienen que poder ejercer sus derechos de ciudadanía sin ningún tipo de obstáculo. Otra de las cuestiones novedosas para este proceso electoral es que hicimos el protocolo para incluir a personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. ¿Qué era lo que ocurría anteriormente? Llegaba un capacitador asistente electoral a la casa de una persona que había salido sorteada, y cuando veían que tenía una discapacidad, a pesar de que había salido sorteada, a pesar de que cumplía con los requisitos y a pesar de que esta persona quería participar, le decían, no puedes hacerlo. Nos tocó, por ejemplo, con una persona sorda y que le dijeron, no, pues simplemente por ser sorda no puedes desempeñar esa función, cuando eso no era ningún impedimento. Entonces sacamos el protocolo para capacitar, ahora sí que a nuestros capacitadores, y decirles, estas personas sí pueden ser funcionarios y funcionarias de casilla, pero aún y cuando hubiera una persona con discapacidad que no puede desempeñar su trabajo por sí sola, puede ir con una persona que lo acompañe para que le ayude a hacer esa labor. Nosotros, en su caso, podríamos contratar a un capacitador asistente electoral para que le preste apoyo específicamente a la persona con discapacidad para que pueda intervenir como funcionario y funcionaria de casilla. Las personas con discapacidad, las personas indígenas, las personas trans, no son ciudadanos de segunda, tienen que poder ejercer sus derechos como lo hacemos todas las demás personas, y nosotros estamos ahí para garantizar que eso ocurra. Amén, ¿no? No, bien, Amén por bien. ese valor agregado Sí, que la las verdad, mujeres en este momento están teniendo, y además humanizando también, en este caso, al INE. Pues muchísimas gracias, maestra Dania Gracias Paola a ti. Rabel Cuevas, consejera del INE, ya lo escuchamos. Gracias, Fabi Guarneros. Pau. Y bueno, así nos despedimos el día de hoy. Ya sabe que el día de mañana, igual como siempre, punto y coma de 1 a 2 de la tarde. Y quédese en Excelsior, por supuesto. Hasta luego.